Ramiro Marra, ¿por qué pasa esto? Bueno, lo que estamos viendo en la Argentina es un proceso que ya viene de hace casi 10 años, es una década ya de recesión. O sea, obviamente que la pandemia y la cuarentena hizo que se profundice. Vimos una pequeña recuperación los primeros meses, pero luego, por todas las distorsiones que tiene la economía argentina en base a la inflación, vemos que de vuelta le cuesta crecer. Vemos que le cuesta hacer lo que está pasando en el resto del mundo, que es empezar a activar la economía de manera real. En términos nominales, muchas veces por la ilusión monetaria, porque vemos que capaz nuestro salario se recompone en términos nominales, creemos que estamos mejor, pero cuando vamos al supermercado nos damos cuenta que estamos peor. El poder adquisitivo baja. El poder adquisitivo baja, exactamente. Vamos a ver una recuperación económica este año, cuando termine el año, en base al año anterior, pero no en base al 2019, no en base al 2019. Claro, o sea, todo lo comparado con el año anterior seguramente te tiene que dar mejor, porque el año anterior fue una economía cerrada 100%, obviamente cayó 10 puntos, un récord en la economía argentina. O sea, las comparaciones vos decís que hay que empezar a hacerlas con el 2019, no con el 2020, para tener una medida. Exacto, tenemos que empezar a construir esas comparaciones. Lo que antes se hacía en términos anuales, con el año anterior hay que hacerlo con el 2019. ¿Por qué? Porque si no entramos en el relato. En el relato de decir, a ver, ¿cuál es el dato que le conviene a los gobiernos para hacernos creer que estamos mejor? Y lo otro que podemos hacer también es compararnos con el resto del mundo. Es decir, ¿qué está pasando en el mundo? El mundo ya se reactivó, ya está de vuelta en los números del 2019. Bueno, hubo países que prácticamente no pararon, el caso de Brasil. Exactamente, hubo países que no pararon y hubo países que tuvieron las herramientas correctas, necesarias para salir de la cuarentena. ¿Por qué? Porque no la estaban mal utilizando anteriormente. Nuestro problema es que utilizamos herramientas en exceso en el 2020 en consecuencia de 9 años de recesión económica. Claro. Claro, lo que dice Ramiro es interesante porque uno cree que el salario se está recomponiendo. Ahora, cuando vas al shopping y ves el valor de un jean o te sentás a comer después de tanto tiempo de no poder sentarnos a comer por la pandemia y ves los valores de un plato de pasta y decís, pero espera, mi sueldo no está, digamos, alcanzándome para acercarme a todo esto. Exactamente, eso se llama la ilusión monetaria de creer que tenemos algo que realmente no tenemos. Nuestro sueldo, nuestro ingreso está basado en lo que nosotros podemos comprar, en lo que nosotros, en nuestra calidad de vida. Claro. Si nuestra calidad de vida baja, y no están aumentando el sueldo, nos están recomponiendo parte de nuestro sueldo. Recién cuando Silvia hablaba de toda la cuestión impositiva, todas estas discusiones se dan en base a un contexto de la Argentina. En el resto de los países no hay una discusión del impuesto a la ganancia, de los monotributos. ¿Por qué? Porque no hay inflación. Acá el impuesto que cruza todo es la inflación. La distorsión es la inflación. ¿Qué? Estamos hablando ya de una inflación del 48,8% en los últimos 12 meses. Claro. Y con lo que viene en los próximos meses vamos allá al 50%. Ya no estamos discutiendo el 29% del presupuesto que había dicho Guzmán, sino estamos diciendo que estamos a un 50%. Y cae el salario por la inflación, bueno, que también está ligada a la devaluación. Pero y en términos del dólar, ¿cómo estamos? ¿Cómo viene cayendo en los últimos años el salario? Bueno, ahí entra la otra discusión. O sea, la otra discusión es que tenemos emisión monetaria, lo que genera inflación, lo que genera devaluación del peso. O sea, ¿qué pasa? El problema que tenemos es que hoy el peso el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Vos ahora lo estás llevando a la comparativa de salarios. En los salarios, si lo llevamos por un tipo de cambio libre, por supuesto que estamos destruidos. El otro día salió un informe de cuántos meses necesita de un trabajador para comprarse un par de zapatillas. O sea, es increíble en comparación al resto de los países. ¿Por qué? Porque lo usan con tipo de cambio libre. Porque a su vez, en paralelo, tenemos un tipo de cambio oficial administrado por el Banco Central que está de manera artificial, ¿para qué? Para que nosotros vayamos a votar de alguna manera en particular. Ese es el verdadero fraude electoral que estamos teniendo hoy. ¿Cómo van a manipular el tipo de cambio para que nosotros creamos algo que no es? Porque lo que preguntás vos está perfecto. Bueno, está bien, pero yo quiero viajar. Cuando yo viajo o me quiero comprar un teléfono que está en dólares, ahí mi salario no me alcanza. Porque lo que se confunden en estos modelos económicos es pensar que estamos hace 40 años atrás. Y hoy el mundo es un mundo globalizado, y más después de una pandemia que lo que hizo es que nos digitalicemos. El mundo es un país hoy por hoy a veces. El mundo es un país, exactamente. Ramiro, me parece interesante también pensar, lamentablemente, en una tercera ola. El gobierno no descarta hacer estos cierres intermitentes como el que vivimos recientemente. Entonces, ¿qué recomendación le das vos al que acaba de poder abrir su negocio de vuelta? Se me vienen a la cabeza los comerciantes del shopping de Devoto, que tanto los escuchamos acá reclamar, que estuvo un montón de tiempo cerrado. Ahora
ahora volvieron a abrir y no se descarta que se pueda volver a cerrar. Entonces, ¿qué recomendación le das a esa gente que encima tiene que invertir para comprar nueva mercadería y poder seguir trabajando? Bueno, ahí está muy bien lo que planteaste vos recién, que es comprar mercadería. Hay que tratar de comprar mercadería de productos que podamos vender después. ¿Por qué? Porque la mercadería es donde vamos a poder sostener el valor de lo que necesitamos, que no es la moneda. Siempre se habla de monedas, pero lo que realmente necesitamos son bienes y servicios. Entonces, si vos tenés un comercio, tenés que estar plantado en mercadería. Lamentablemente, después cuando vuelvas vas a ponerle los precios en inflación, porque si no vas a haber perdido. Que ahí te das cuenta que el problema no es del comerciante, sino es del sistema. O sea, hay que tener cuidado, sí, puede venir la tercera ola. No sé si hay margen para que los negocios cierren. Los negocios, por suerte, ya tienen una experiencia pasada, que ya saben cómo sobrevivir, siempre estando en una situación muy crítica. Los que pudieron, en una situación muy crítica. Claro. Exacto. Yo te quiero preguntar, Ramiro, sobre el tema de la inflación, ¿no? Tenemos una inflación alta. 4 puntos promedios mensuales es una inflación alta cuando la proyectas anualmente. Pero esos 4 puntos todavía se dan con un cepo al dólar y con tarifas pisadas, o con tarifas prácticamente congeladas. Subieron un poquito la tarifa eléctrica hace poco, pero no son los números reales. ¿Esto quiere decir que esta inflación también hay un subregistro inflacionario en la Argentina? O sea, que esto en una situación normal se puede desatar. Sí, lo que están pensando es que después de las elecciones van a soltar todas estas variables. Sí. Pero ¿qué nos queda entonces? Bueno, eso es lo preocupante. Eso es una hiperinflación entonces. Sí, habría que discutir qué es hiperinflación. Pero sí una inflación más acelerada. Si vos no empezás a ajustar todas esas variables, seguramente vas a tener distorsiones. Pero mira lo que pasa, te dicen, tenemos las tarifas administradas controladas. No, mentira. O sea, hay subsidios. ¿Esos subsidios con qué se pagan? Se pagan con un impuesto. Claro. El impuesto inflacionario, porque es emisión monetaria. Te dicen, no, tenemos el dólar controlado. No, mentira. Te están achicando la economía para hacerte creer. Esta ilusión monetaria te la juegan para el otro lado. Para que vos te confundas. Bueno, pero el tipo de cambio es 170 o es 100. Entonces, es toda una estrategia electoral que administra la economía. No son programas económicos. Claro. Hoy veía en un medio importante que hablaban de un mini plan económico. Y el mini plan económico era cómo llegar a las elecciones. Es un plan electoral, no es económico. Exactamente, es electoral. No hay un plan económico, hoy hay un plan electoral. Por eso el fraude electoral ya empieza desde ahora. El ministro, ahora volvemos a ese punto, es importante, pero el ministro de Hacienda parece circunscribir toda su gestión a la renegociación de la deuda. Uno lo ve muy metido en ese tema, más que en otros que tienen que ver con la economía cotidiana. Sí, yo creo que es más grave, que no tenemos ministro de Economía. Hoy la Argentina no tiene ministro de Economía. Tenemos un ministro de Economía que tiene muy poco poder y muy poca gestión. Vino a arreglar el tema de la deuda el año pasado, de la reestructuración de la deuda, la cual quiso plantear que era exitosa, lo cual no fue exitosa ese acuerdo de deuda. ¿Por qué? Porque el dólar se había devaluado un 100%. ¿Cómo podés plantear un escenario de éxito, de una reestructuración con una devaluación del 100%? ¿Y ahora qué está haciendo? Nada. No está generando ni el acuerdo con el Fondo Monetario ni el acuerdo con el Club de París. Entonces, ni el rol que le dieron, que no es de ministro de Economía, sino era de negociador de la deuda, lo está haciendo bien. Entonces, hoy no tenemos ministro. Claro. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? ¿Cuáles son las proyecciones? Porque en algún momento le van a tener que levantar el pie del acelerador al dólar, tal vez se tengan que actualizar las tarifas. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, está muy bien la pregunta, pero te voy a decir algo anterior. Ellos hacen un error que cometen, que es decir, después de las elecciones. Ellos piensan después de las elecciones. Después de las elecciones, ¿qué va a pasar? El problema es que también puede pasar antes, porque puede haber una tercera ola, porque puede haber una desconfianza absoluta del mercado, que somos todos nosotros, y decirme, no quiero más pesos, dame dólares antes de las elecciones, porque ya sé que después de las elecciones va a subir. Entonces todo eso se puede adelantar. Bueno, eso pasó en las PASO pasadas, ¿o no? Exactamente, siempre, bueno, en las PASO pasadas lo que pasó fue después de las PASO. O sea, ¿qué puede pasar ahora? El del resultado fue negativo. Lo que pasa es que la gente hoy está mucho más informada. Vos no podés implementar medidas que implementás en la década del 70. Porque la gente nos está escuchando ahora. Y lo que sabemos nosotros, la gente lo está absorbiendo. Entonces dicen, ¿cómo voy a esperar a noviembre para comprar dólares? Si yo sé que en noviembre no, yo los compro ahora. Y si todo el mundo sale a comprar dólares, se devalúa antes. Entonces no van a llegar después de las elecciones. Por eso no es que tienen un buen plan electoral, también tienen un mal plan electoral. ¿Y cómo te proteges mientras tanto? Bueno, ahí es cuando los argentinos tenemos todas las estrategias de expertos en inflación. Decir, a ver, ¿cómo me protejo? El comerciante compra mercadería que no va a vender. Mercadería que es porque no quiere tener pesos.
El ahorrista compra dólares que es como que se están yendo del país. No importa que los tengas bajo el colchón o que los tengas bajo caja de seguridad. Estás saliendo del país. Los argentinos quieren irse de la Argentina porque dicen la Argentina no va a ningún lado. Ya se están yendo. ¿Por qué? Porque son de la moneda. Mucha gente se está volcando a la bolsa, ¿no? Yo cada vez noto más pequeños ahorristas que empiezan a comprar dólar MEP, etc. Para sacarse de encima los pesos, justamente, lo que decía. Incluso los dólares los empiezan a mover. Claro, o los bitcoins, ¿no? Exactamente, por esto de que tenemos de la digitalización y de la mayor información que hay. La gente empieza a entender las finanzas y la economía de otra manera. No se deja manipular por los gobiernos y los estados. Entonces, ¿qué dice? No, yo voy a administrar mi plata de manera inteligente. ¿Y cómo lo hacen? Y sí, buscan inversiones profesionales, como es hoy la bolsa, que es de fácil acceso gracias a la digitalización, y empiezan a buscar alternativas, que eso es lo que el gobierno no entiende. Que la gente es mucho más inteligente y está mucho más capacitada que hace 30 años. Entonces, si vos me pones una restricción en el dólar, yo voy a encontrar la vuelta para poder conseguirlos de alguna manera. Y una vuelta legal, no ilegal. Ramiro, dijiste algo muy importante como para analizar la marcha de la economía. Todas las proyecciones o todas las comparaciones hay que hacerlas con el 2019 y no con el 2020. Porque esto ya nos pasó. Acordate que vivimos toda una etapa de relato donde todo se comparaba con los números e indicadores socioeconómicos del 2002, que era cuando explotó la crisis. Y en realidad eran números extraordinarios. Había que haberlos tomado con números de años anteriores también. Exacto, y te lo voy a decir más fuerte. Habría que comparar todo esto con el 2010, con el 2009 y si queremos con 20 años atrás. Cada vez estamos peor y no lo podemos permitir. ¿Por qué no lo podemos permitir? Porque en el mundo no está pasando lo mismo. Claro. En el mundo la última década fue una década de crecimiento, una década de baja de pobreza. El único país o uno de los pocos países que está pasando esto es en la Argentina. Tenemos que salir a decir, miren, no queremos más esto. Empezando, ¿por qué? Porque corten el gasto público. El gasto público que es ineficiente, que a partir de ahí es que se genera la emisión monetaria, que a partir de ahí se genera la inflación y de ahí sale la pobreza, la recesión económica, la falta de empleo, pero todo parte de ¿dónde? De la mala administración de los recursos del Estado. Bien. Gracias, Ramiro. Gracias.